Bueno, todo comienza cuando intentaba ser una persona justa por mis propios esfuerzos humanos. Y creo que muchas personas hoy en día intentan ser justas por lo que hacen, ¿no? Y la palabra me enseña a mí en Romanos 10:3. Hay una palabra muy poderosa en Romanos 10:3 que enseña que las personas quieren ser justas por sus propias acciones, ¿sí? Creo que todos los que están escuchando esto, bueno, espero que sepan que ya somos justos por la fe, que ya somos santos, que Cristo ya lo hizo. Y siempre nosotros queremos intentar ser obedientes por lo que hacemos. Siempre es como que intentamos por nosotros mismos leer la Biblia, dejar una adicción, dejar algo en la carne, constantemente, ¿no? Pero la palabra no enseña eso, la palabra enseña de otra manera. Bajo la gracia recibimos todo de nuestro Padre, ¿sí? Cuando constantemente haces algo malo, sos una persona tal vez que te condenás, y eso es porque aún no sabes tu identidad. Y algo que a mí me ayudó mucho es, creo que a mí realmente algo que me encargó, que realmente siento que eso viene de él, es que hable las buenas noticias, que siempre me concentre en hablar que somos justos por la fe, que no hay nada que nos pueda derrotar, ¿no? Porque dice la palabra que tenemos su Espíritu Santo, tenemos un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Hay una palabra en Tito que habla de rechazar la impiedad de este mundo. Y a veces cuando nosotros queremos por nuestros propios esfuerzos humanos rechazar lo malo, no lo vamos a poder hacer. Por eso es que tenemos que entender que el amor del Padre nos hace amar a los demás. El amor del Padre nos hace rechazar la impiedad de este mundo, ¿sí? Eh, Algo que se me reveló hace mucho tiempo, que es lo que muchas personas hoy en día están engañadas, es sobre la justicia de Dios, ¿sí? Cuando empecé toda esta caminata del nuevo evangelio, para mí, fue muy duro porque yo estaba a punto de acabar con mi vida. La verdad es que ya no le veía sentido a esta vida. No le veía sentido porque yo decía, realmente quiero agradarte, pero no lo puedo hacer. Y era algo que me llevaba constantemente a la condenación. Y una palabra que se me reveló fue Romanos 10:3. Justo de una vez estaba pensando en esta palabra y me decía, el enemigo lo que hace es que constantemente la gente se fije en ella misma, ¿sí? Y vemos que los israelitas, los judíos en ese tiempo, cuando Jesús hablaba con los fariseos, ellos constantemente estaban bajo la ley, ¿no? Pero en realidad los judíos se esforzaban mucho por ser justos, se esforzaban mucho por hacer algo bueno. Y la palabra dice en Romanos 10:3, se los voy a leer ahora, quiero compartir esta palabra porque es tan hermosa, que le va a hacer cambiar mucho su forma de pensar, ¿sí? Ahora la voy a leer porque estoy en la computadora. Romanos 10:3 dice, te lo voy a leer ahora, no aceptan que solo Dios lo puede declarar justo, por eso se esfuerzan en ser declarados justos por sus buenas acciones, ¿sí? Constantemente hacemos algo para ser justo ante Dios. Pero no simplemente eso. Nadie quiere entrar en el reposo. Es como que de repente la gente es desobediente, ¿no? Y no simplemente aceptar su justicia, sino aceptar que Él haga todo. Porque nosotros aún queremos esforzarnos, aún queremos tomar el control, ¿viste? Tomar el control de decir, realmente yo lo puedo hacer. Pero si sos una persona que aún te cuesta leer la Biblia, aún te cuesta dejar cierto tipo de cosas, esta palabra te va a ayudar mucho a salir de la condenación, mucho a entender tu identidad en Cristo, porque aún hay mucha gente hoy en día que te dicen, sí, somos justos, pero existe un pero tenés que hacer, pero tenés que seguir, o sea, por ejemplo, hay personas que hoy en día piensan que buscan a Dios, pero la palabra en Romanos 3 dice que nadie busca a Dios, que nadie le interesa a Dios. Esto es algo muy fuerte, porque vos pensás que buscas a Dios, pero la palabra dice que nadie lo busca, nadie teme a Dios y nadie respeta a Dios. Y eso es algo muy fuerte, porque la palabra dice, ¿y dónde queda nuestro orgullo? ¿Dónde? ¿Sí? No hay lugar para el orgullo, dice la palabra. Por eso debemos de entender que jamás, por lo que hagamos, vamos a poder hacer lo bueno. Incluso Jesús mismo dice, hay una palabra que siempre recalco y es que Jesús le dice, la persona le dice, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos, ¿no?
Y hoy en día vemos mucha gente que está en el anatema, gente religiosa que supuestamente echa fuera demonios y sanan a los enfermos, pero están engañados. ¿Por qué? Hay una palabra en Gálatas que se enseña cómo saber si una persona tiene el Espíritu Santo. Y dice, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con la fe? Ahí te das cuenta de cómo una persona puede, puede estar engañada, ¿no? O sea, esa persona cree realmente. Y he escuchado algunas personas que dicen, ¿cómo saber si una persona, a ver, vos le preguntas si es justo o pecador, ¿no? Pero yo me he dado cuenta del tipo de comportamiento que la persona se puede descubrir. Y Jesús dice, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero vemos en Juan que dice que el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean hechas en Dios, sean hechas en Él. No hay nada que puedas hacer para ser justo, no hay nada, ninguna de tus obras pueden ser tuyas. Las obras que hagamos son de Dios. Tenemos que entender que las obras vienen de Él. Por eso cuando aún vos decís, bueno, soy salvo, pero tengo que hacer obra y te concentras en eso, jamás vas a poder hacer buenas obras. Porque el que nos pone el querer como el hacer es nuestro Padre. El que pone el querer como el hacer es Él. El que nos guía por sendas de justicia. El Espíritu Santo es el que nos guía. No somos nosotros. Nosotros queremos tomar el control siempre de todo lo que hacemos. Pero es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad. Por eso Pablo decía en Gálatas, se puede leer completo Gálatas, y ahí explica cómo estas personas querían volver a la ley, ¿sí? Cómo estaban volviendo a la ley y estaban haciendo maravillas a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace eso en nosotros. Por ejemplo, yo, si aún vos sos una persona tal vez que no está leyendo la Biblia, tal vez te cuesta dejar algo, realmente yo antes no leía la Biblia. Estaba bajo ley, intentaba siempre decir, voy a leer la Biblia, voy a hacer esto, voy a literalmente hacer, al otro día era como esa animación, o sea, como que era esa energía de que mañana sí voy a leer la Biblia. Mañana voy a hacer esto con ganas, con fuerza, ¿no? Y de repente me escuchaba escuchando un video del anatema, de gente que decía que sí, que tenemos que hacer, y al otro día era como esa, me deprimía porque no terminaba haciendo nada, me pasaba muchas horas en TikTok, me pasaba muchas horas haciendo otras cosas que realmente no estaban bien. Y a todo esto, cuando conozco la gracia, me empecé a dar cuenta de que nació ese deseo en mí. Cuando acepté a Cristo, cuando entendí que Él no era por mí, empecé a leer la Biblia. Entonces todo, nos damos cuenta que todo viene de Él, viene de lo realmente lo que hizo Cristo en la cruz. Y hay que ser conscientes de su perdón, hay conscientes de que somos justos, y no solamente quedarte con esto, ¿sí? No quedarte con esto. Hay muchas personas con las que he hablado, y realmente esto ha sido obra de Él, porque he hablado con muchas personas y me dicen ahora, yo leo la Biblia, ahora no me siento condenado, realmente estaba engañado, y eso es una maravilla para mí porque cuando nació todo esto en mí, siempre quise decirle al mundo que éramos justos. Cuando recibí esta noticia, le dije, realmente me nació en mí y dije, tengo que decirle al mundo entero que somos justos por la fe. Que esto es un regalo maravilloso, que Cristo nos ama, que Él acabó con el pecado en la cruz, como dice en Hebreos 9:26. Pero de repente me encontraba con la gente religiosa que me decía, no, la gracia te hace pecar. La gracia te hace pecar y vos pecás deliberadamente. Pero si te dicen eso, tenés que recordar que la gracia no te hace pecar. Yo hice un devocional sobre eso y la gente lo que hace es no reconocer su condición. La gracia no te hace pecar, la gracia te hace ser justo ante Dios porque sos una persona que pecó, que ya lo hizo. Ahora necesitas la gracia para ser justo ante Dios. Necesitas la gracia para que todos tus pecados sean perdonados. ¿Sí? Necesitas la gracia para rechazar la impiedad de este mundo. Y eso es algo hermoso. Por eso, cuando recibimos la gracia, aprendemos mucho sobre el comportamiento de las personas. Y hay personas que nos pueden estar mintiendo, pero de repente nosotros como que empezamos a detectar, ¿sí? Por eso hay que siempre priorizar su justicia. Para saber, para saber esto, yo lo que recomiendo mucho a las personas con las que hablo es que siempre estudien Romanos 10:3. Esa palabra nos hace ver
si las personas están en la justicia de Dios o si están en su propia justicia, o sea, injusticia, porque no es justicia en realidad, es injusticia. Nos hace dar cuenta de que la persona, si te está mintiendo o no, cuando la persona empieza a decirte, yo amo a Dios, tenés que recordar que nadie ama a Dios. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, ¿sí? Esa es la buena noticia de salvación que me ha cambiado la vida. Yo realmente desde que conozco esto, puedo realmente estar feliz todos los días, me encuentro feliz, alegre, realmente no me condeno, veo realmente todo diferente. Y si, como por ejemplo, como dije recién, si es una persona que te estás condenando constantemente, tenés que recordar que no sos justo por lo que haces, sino por lo que hizo Cristo. Y no hiciste nada para ser justo. Nadie hizo nada para ser justo ante Dios. Y esa es la buena noticia de salvación. Porque la misma palabra dice, ¿no? Creo que esto es algo que realmente me impresiona porque la palabra dice, sin que hayas hecho algo para merecerlo, para ganarlo, nuestro Padre te declara justo. A pesar de que no estás leyendo la Biblia, a pesar de que no te estás teniendo un comportamiento bueno, sos justo ante Dios. Y eso es lo que muchas personas literalmente los vuelve locos y dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo que soy justo? O sea, sin hacer nada. Yo una vez me puse a pensar y dije, realmente si yo no leería la Biblia por 10 días, yo seguiría siendo justa ante Dios. Y esto es un regalo maravilloso. Este regalo nos hace libres realmente, nos hace caminar en victoria. La palabra dice que los que recibimos la abundancia de gracia y el don de la justicia vamos a reinar en vida. Vamos a reinar en vida por lo que hizo Él. Quería compartir eso. Realmente, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Ya? Que estoy muy nerviosa. Bueno, quería compartir eso, que somos justos por la fe. Eso es lo que siempre trato de hablar la buena noticia. Es lo que realmente ha hecho libre a las personas con las que he hablado y siempre son personas que me dicen, ahora ya no siento condenación, fui libre de una carga muy pesada y espero que realmente esto traiga muchas almas, ¿sí? Muchas personas que puedan ser libres. Mi deseo realmente en mi corazón que nació fue hablar la buena noticia. Y no sé por qué siento que, bueno, nací para eso, para realmente compartir esto que me hace feliz. La salvación no es por Sí. obras, exactamente, la salvación no es por obras. Voy a orar. Bueno, eh, la verdad doy gracias, la verdad es que doy gracias a nuestro Padre porque realmente nos amó, Él realmente nos ama y no puedo entender todavía tu amor tan grande, no puedo entenderlo, cómo nos amas tanto, pero te doy gracias porque realmente diste la vida por nosotros, demostraste ese amor en la cruz. Y oro por todas las personas para que ellos puedan comprender más tu justicia y sé que tu Espíritu Santo nos va a guiar hacia la verdad y sé que nos guía y como dice tu palabra, recibiendo la abundancia de gracia y el don de la justicia, vamos a reinar en vida. Y yo lo creo. Gracias. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Chao, saludos a todos. Gracias. Vale, chao. ¿Qué tal la invitada que tuvimos el día de hoy? ¿Qué tal, ¿Sí les gustó? Ah, sí, ya se desconectó. A ver si algún día también invito a Mickey Love Jesus. Bien, está bien. Leonel Pavón. Sí, vamos a hacer más invitaciones. Les gustó, ¿no? Sí, muy bueno. Muy bueno así conocer, escuchar testimonios de hermanos que recibieron la salvación. Muy precioso. Vale, entonces el tiempo que nos queda vamos a considerar un versículo. Vamos a considerar precisamente el versículo que Angie nos compartió. Vamos a mirar Romanos 10, versículo 3. Este fue el versículo que Angie nos mencionó varias veces. A través de ese versículo fue que ella recibió la salvación. Y es el versículo que ella siempre trae. Cuando recién empecé a hablar con Angie,
Ella me lo nombró varias veces, hoy lo nombró varias veces. Es el versículo del testimonio. Entonces vamos a mirarlo. Dice Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hace poco hicimos un en vivo con este versículo. Ese fue el versículo del día de la semana pasada, creo que ese fue el versículo del día, pero igual, hoy vamos a compartir sobre él. Ignorando la justicia de Dios. Aquí dice, porque ignorando la justicia de Dios. Entonces, las personas, ¿por qué no se pueden sujetar a la justicia de Dios? Primero que todo, porque ignoran la justicia de Dios. Lo primero que es necesario es conocer cuál es la justicia de Dios. Nosotros, por Romanos 3:23 sabemos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál era nuestro único destino? La condenación. ¿Cómo lo dice en Mateo 25? En Mateo 7 y en Mateo 25 aparece exactamente esa misma expresión, apartados de mí. En Mateo 25 lo dice, ya casi en los últimos versículos, dice así, versículo 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí dice así, ¿no? Apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Dónde más habíamos visto esta expresión? Cuando Jesús dice, apartados de mí. Jesús dice así cuando dice, muchos en aquel día me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, profeticé, hice milagros. Lo que nombró Angie hace poco. Ella también hizo mención a ese versículo. Eso está en Mateo 7, del versículo 21 al 23. Muchos en aquel día le van a decir a Jesús así, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. Pero Jesús, ¿qué les va a decir? Lo mismo que aparece acá. Solamente que allá dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Allá solamente aparece la expresión, apartados de mí. Pero aquí vemos qué sucede con las personas a quien Jesús les dice, apartados de mí. En el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí. También les dice lo mismo. Solamente que aquí está el destino de las personas a quien Jesús les dice, apartados de mí. Aquí dice, apartados de mí, malditos. ¿Cómo dice en Mateo 27, 21, 22, 23? Dice, hacedores de maldad. ¿Cómo se llaman los hacedores de maldad? Aquí como los llama, malditos. Allá dice, hacedores de maldad. Ciertamente un hacedor de maldad es maldito. Entonces aquí está diciendo, apartados de mí, malditos. Y aquí dice algo que allá no se nombra. Allá solamente queda ahí, apartados de mí, malditos. Hacedores de maldad. Pero aquí dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando una persona ignora la justicia de Dios, esa persona, ¿qué va a tratar de hacer? Va a tratar de establecer su propia justicia. ¿Cuál es la propia justicia que establece un ser humano? Sus ayunos, sus madrugadas, sus desvelos, sus horas y horas haciendo y haciendo cosas que cree que Dios va a recibir. Pero Jesús, ¿cómo les va a tener que decir? Apartaos de mí. Hacedores de maldad o malditos, es lo mismo. Hacedores de maldad, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es muy delicada esa parte de cuando Jesús les tenga que decir, nunca los conocí. ¿A qué personas Jesús les va a decir, nunca los conocí? Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que nosotros vamos, en cada país hay un palacio presidencial o casa del presidente. En el país que estoy le llaman palacio presidencial, que es la casa donde vive el presidente. Si yo llego al palacio presidencial y digo, permiso, voy a visitar a mi amigo. Apenas está en la entrada y en la entrada hay guardias. Pero yo digo, con permiso, me voy bien vestido. Vamos a hacer este simulacro. Yo me voy bien vestido, me voy con corbata. Me voy con la mejor pinta que tengas. Entonces voy y cuando veo a los guardias les digo, con permiso, me hago el serio. Con permiso, yo voy a visitar a mi amigo el presidente. Solo porque yo digo que conozco al presidente, que él es mi amigo, solo porque yo digo así, los guardias se van a correr, me van a dejar entrar. Y adentro también hay guardias. Por todo lado, el palacio presidencial, por todo lado está lleno de policía militar. Entonces están policías por todos lados. ¿Será que ellos me van a dejar llegar hasta el despacho del presidente solo porque yo voy bien vestido y porque yo hablo, así estoy hablando, haciéndome el serio? Y les digo, voy a visitar a mi amigo el presidente.
No, no me van a dejar entrar. Ellos primero que todo, hay una recepción, ahí me trancan y dicen, sí, disculpe, ¿cuál es su nombre? Permítame su identificación. Entonces yo me tengo que identificar y hay cámaras. Y las cámaras llaman al presidente y le dicen que hay una persona que dice que es amigo suyo, que usted lo está esperando. Entonces el presidente mira en la pantalla, él tiene ahí una pantalla donde ve lo que ven las cámaras. Entonces mira por las cámaras y dice, miren las dos posibilidades. Si el presidente dice, no conozco a esa persona, y le muestran a él la cédula, dice, mire, él se llama así, aquí está el nombre, aquí está la identificación, y el presidente dice, no, no conozco a esa persona. Si el presidente dice, no conozco a esa persona, ¿qué creen que me harían a mí? Muy probablemente ahí mismo me tiran al suelo. Enseguida me colocan esposas, me doblan los brazos hacia atrás. No sería una sola persona, varios se tirarían encima mío. Solo porque el presidente diga, no, no lo conozco. Esa es una de las dos situaciones. Ahora, ¿y qué harían conmigo si el presidente dice que no me conoce? ¿Me llevan? Ni siquiera puedo en ese momento hablar. Ahí me dicen cualquier palabra que diga será usada en su contra. Ustedes han visto que en las películas dicen eso cuando arrestan a alguien. Imagínense lo que yo estaría haciendo de decir que conozco al presidente y que el presidente diga que no me conoce. Es algo tan grave que es de cárcel. Eso no sé el nombre que tiene, no sé si es peculado, tiene un nombre de algo muy, muy peligroso, muy fuerte. Porque yo estoy fingiendo algo que es de peligro nacional. Porque estoy atentando contra la vida del presidente. Así yo nunca le haya sacado una pistola, no. El solo hecho de que yo diga que lo conozco, pero el presidente dice, no, yo no lo conozco, me llevan a la cárcel. Y empieza un proceso, empieza un proceso en el cual yo tengo que tener un abogado, buscar un abogado, y ya la acusación ya viene con grabación de cámara. Entonces ya no tengo prácticamente cómo salir de la cárcel así tan fácil. Difícilmente alguien puede salir bien librado. Imagínense esa situación. Esa es una de las dos situaciones. Aquí vemos si a nuestro Señor Jesucristo alguien piensa que cuando deje este cuerpo va delante de él y Jesús le dice, apartaos de mí, nunca os conocí. O sea, más grave, más delicado que ir al Palacio Presidencial y que el presidente diga, no lo conozco. Ahora, vamos a suponer lo contrario, que cuando el presidente ve las cámaras y dice, sí, yo conozco a Matusalén, él es amigo mío, él es TikToker, ustedes no lo conocen, déjenlo entrar. ¿Sabe qué van a decir las personas que están ahí? Los guardias y todos, ¿qué van a decir? Ellos no saben si yo soy doctor o no soy doctor. Ellos, solamente porque el presidente dice, yo lo conozco, ¿cómo van a decir los guardias? Van a decir, ay, doctor Matusalén, siga, el presidente lo está esperando. Hasta me llevan. Y todo el tiempo van pidiéndome disculpas. Ay, disculpe que tuve que hacer ese protocolo. Usted me entenderá. Qué pena, doctor Matusalén. Las personas harían así. Sí, el presidente dice que me conoce. Lo más importante no es que yo diga que conozco al presidente, no. Eso es peligroso. Que yo diga que conozco es peligrosísimo. Lo verdaderamente importante es que el presidente diga que me conoce. Por eso esa frase que Jesús dice, que yo les declararé, nunca los conocí. Eso no es cualquier cosa así a la ligera. Aquí vimos eso que dijo Jesús en Mateo 7, versículo 21, 22, 23, lo vemos en el capítulo 25, versículo 41, más detallado. Ahí aparece más exactamente qué es lo que le espera a una persona a la que Jesús le diga, nunca te conocí. ¿Qué le espera a esa persona? Vamos a leerlo nuevamente. Jesús les va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que le espera a la persona que cree que conoce a Jesús. Entonces no es importante que yo diga que le conozco, es importante que Él diga que me conoce. Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos que Él va a decir que nos conoce? Ahí viene lo más importante, lo más valioso. ¿Cómo podemos tener esa seguridad? ¿Cómo podemos tener esa certeza? En la Biblia aparece una cosa que se llama el poder de Dios. Así la Biblia lo llama. El poder de Dios para salvación. Está en Roma, vamos a leerlo. Está en Romanos 1:16. Muy pocas personas lo conocen. Esto no se suele enseñar en las que se conocen como iglesias, pero aparece en la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es la palabra que muchas personas conocen, que ha sido pisoteada. Muchas personas cuando uno les empieza a hablar de Dios, se expresan así. Usted es evangélico, automáticamente arrugan la cara, hacen un gesto de desagrado, de odio. Usted es evangélico, automáticamente. ¿Por qué hacen esa cara? Usted es evangélico. Porque tienen la palabra evangelio como algo que usan estafadores, estafadores que se hacen pasar por pastores, por líderes. Entonces ya esa palabra evangelio está muy manchada en la sociedad. Satanás se ha encargado de ensuciar la palabra evangelio. Pero cuando no, dejamos de mirar lo que las personas se imaginan que es el evangelio, o que es el evangélico o evangelista, las personas tienen ideas, pero cuando vamos a mirar bíblicamente, aquí dice qué es el evangelio. Dice, es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Eso es lo más hermoso. Cuando dice que es poder de Dios para salvación es porque el ser humano no sabe, pero la condición natural de toda la humanidad es ir a la destrucción. Toda la humanidad, no solo en la época de Noé, toda la humanidad fue destruida. Millones de personas murieron ahogadas. No solo en la época de Noé, actualmente igual. ¿Cuál es el destino de billones? Ahora ya no decimos millones, sino billones. ¿Cuál es el destino de billones de personas en toda la humanidad? Ir al castigo eterno. Ese es el destino natural. Pero resulta que de un momento alguien que está yendo por ese camino, vamos a hacer una gráfica, suponer que el camino que va al infierno es así, un camino, hagámoslo en descenso, un camino que va en descenso. Entonces las personas, toda la humanidad está yendo por ese camino, pero sucede que alguien es sacado de ese camino y hay otro camino que va hacia el cielo y es puesto en ese camino que va hacia el cielo. Ese camino que va hacia el cielo es angosto, es estrecho. Y dice la Biblia, pocos son los que lo hallan. ¿Por qué pocos son los que lo hallan? Porque el común de las personas, lo natural es que todo el mundo vaya hacia el castigo eterno. Eso es lo natural. Pastores, líderes, personas que hicieron obras de beneficencia, que hicieron orfanatos, que hicieron obras de caridad. Todas esas personas están yendo al infierno. Pero hay un camino estrecho, angosto, que conduce a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. Cuando alguien es tomado del camino que va hacia el infierno y es puesto en ese camino que va hacia la vida eterna, eso es lo que se llama salvación. Por eso aquí dice el Evangelio. ¿Qué cosa? Eso que está simbolizando mi mano de que saca a una persona del camino que va al infierno y lo coloca en el camino que va a la vida eterna. Ese poder que está simbolizando mi mano, ese poder que saca a alguien del camino natural y lo coloca en un camino estrecho, que pocos hallan, ese poder es el Evangelio. Aquí lo simbolizo con mi mano, que saca de ese camino que va al infierno y lo coloca en ese camino estrecho que va a la vida eterna. Ese poder se llama el Evangelio. Pero ¿qué dice la Biblia del Evangelio? A todo aquel que lo cree. O sea, el Evangelio no es algo que yo tenga que hacer, no. El Evangelio es algo que yo tengo que creer únicamente, sí. El Evangelio, ese poder de Dios que saca a una persona del infierno y lo coloca en el camino que lleva a la vida eterna, ese poder se llama el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Vamos a leer un último versículo, tres versículos. Vamos a leer 3 versículos, ya rápidamente para terminar. Vamos a mirar 1 Corintios 15. Ahí el apóstol Pablo explica qué es el Evangelio. ¿Qué es lo que las personas tienen que creer para poder pasar del camino que lleva a la perdición, al infierno, a la condenación eterna, a pasar de ese camino al camino de la vida eterna? Vamos a leer 1 Corintios, ya ese sí es el último, es decir, 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios 15, versículo 1, 2 y 3. Vamos a leer primero el 1. ¿Qué dice el 1? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mire todo el protocolo que le hace a la palabra evangelio. Además os declaro el evangelio. ¿Qué dice? Que os he predicado. O sea, el apóstol Pablo predicaba el evangelio. Y aquí lo va a declarar. Entonces el versículo 1 solo lo está presentando. Mire lo que dice el 2. El 2 dice, por el cual, o sea, sigue hablando del evangelio, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué dijo el versículo anterior? Que va a explicar el evangelio que os he predicado. Ahora está diciendo en el versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Aquí en los 2 primeros versículos solo le hace el preámbulo a qué es el evangelio. Y en el versículo 3, ahí lo dice. Escuchen atentamente qué es el evangelio.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ya. Acabo de explicar con todo y preámbulo. El versículo 1, el versículo 2 es el preámbulo. Es algo que él ha predicado. En el versículo 1 dice, es lo que él ha predicado. Ese es el evangelio. Dice, además os declaro el evangelio que os he predicado. En el versículo 2 dice, si eso que les he predicado, si ustedes están en eso, si realmente lo han creído, son salvos. Si no, creíste en vano. El evangelio es algo que hay que creer. Y luego lo dice en el versículo 3. ¿Qué es eso que yo primero recibí? Y eso es lo que les voy a transmitir a ustedes primero. Que Cristo murió por nuestros pecados. Es fácil, no es algo muy difícil. El evangelio es muy sencillo, pero ¿qué obstaculiza a las personas para que lo puedan recibir? ¿Cuál es el obstáculo para que las personas puedan recibir el evangelio? El obstáculo es nosotros mismos. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, o sea, si alguien quiere ir por ese camino estrecho que lleva a la vida eterna, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Nuestro punto de vista, nuestra lógica, nuestra experiencia nos va a decir, pero todos somos pecadores. Yo no puedo decir que no soy pecador, o usted no peca. Yo no creo que exista una sola persona que no pueda ser pecadora. Yo creo que todos, desde que estemos en este cuerpo, yo creo que todos somos pecadores. No. Nuestra lógica, nuestro punto de vista, nuestra experiencia, cuando prendemos el televisor, cuando salimos a la calle, nuestra vista, ¿qué nos dice? No, todos somos pecadores. Eso nos dice nuestra lógica, nuestro punto de vista, nuestro sí mismo. Por eso Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Mientras una persona no se niegue a sí mismo, no puede recibir el evangelio. Es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. ¿Cuál es el evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. La frase que más resume el evangelio está en el versículo 3 de 1 Corintios 15. Lo acabamos de leer. Que Cristo murió por nuestros pecados. Hoy escuché un video de una persona que hace poco nos estaba atacando. La semana pasada nos estaba atacando. Entonces, al día siguiente, a los 3 días, hicimos un video explicando cada punto que esa persona usó para atacarnos. Pero miré el último video que esa persona subió. Y el último video que esa persona subió explicando el evangelio. ¿Cómo explica el evangelio? Lo dice de esta manera. Es un regalo. Nosotros teníamos una deuda. Entonces teníamos esa deuda, pero esa deuda fue cancelada. Dios envió a su hijo a que pagara esa deuda y la pagó perfectamente. Esa persona estaba diciendo así, me sorprendí y hasta estuve a punto de escribirle, así ese es el evangelio. Pero ¿por qué no le escribí así? Porque si ustedes miran otros videos, esa persona enseña eso, pero dice, somos pecadores. Mientras estemos en este cuerpo, no vamos a dejar de pecar. Está usando lo que es de Dios y está usando la lógica, lo que es de teología, lo que es de retórica, lo que tiene que ver con nuestra experiencia y fusión, hace una fusión. Jesús pagó nuestra deuda, ya no tenemos esa deuda. Y luego que dice, tú tienes esa deuda, tú tienes que todos los días confesar. Cuando uno sigue escuchando la doctrina, ¡qué locura! Dice que sí y dice que no. En una misma predicación puede decir que sí y dice que no. Bueno, el último video que subió dice, si ustedes quieren, vayan y miren ese video. Dice el evangelio y dice el evangelio lo explica como en 3 minutos, pero lo explica perfecto. Como les digo, casi que le escribo, ese es el evangelio, pero no lo hice solo por lo que ha dicho en otros videos. No sé si a partir del día de hoy el discurso de él vaya a cambiar, pero si mañana va a decir, todos somos pecadores mientras... entonces, ¿dónde quedó lo que dijo el día de hoy? Quedó en nada. Sí. Bueno, esperemos que realmente haya podido recibir la salvación, que ese enfrentamiento que quiso tener con nosotros le haya servido para que haya recibido la palabra en el corazón, no acá. Lo que está acá se va, lo que está en el corazón es para siempre. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por permitirnos recibir la salvación, por permitirnos creer el evangelio. Esto que es tan sencillo, solamente creer que Jesús con su sangre nos lavó de todos nuestros pecados, para el ser humano es una locura. Para el ser humano es inaceptable. El ser humano le parece como lindo, le parece como una fábula, pero no lo puede creer. Permite, Padre, que aún las religiones que nos han perseguido, que nos han atacado, ellos lo han hecho por ignorancia, en incredulidad. Permite, Padre, que lo logren creer. Nosotros también, los que estamos acá, los que hemos recibido la salvación,
Durante mucho tiempo lo escuchamos, lo escuchamos, lo escuchamos. En mi caso fueron 7 meses, escuchándolo casi a diario y en persona. A mí me predicaban personalmente durante media hora, 2 horas, 3 horas, pero no pasaba a mi corazón. Yo lo entendía, pero no podía creer que ya fuéramos libres del pecado. Yo todavía pensaba, todos los días peco. Así, Jesús murió por nuestros pecados, pero yo todos los días. Jesús pagó la deuda del pecado, pero yo todavía tengo esa deuda. Era un continuo mezclar lo que está en la palabra con mi lógica. Solo a los 7 meses lo pude creer. El día dichoso de mi salvación, el 28 de marzo del 2010, ese día pude creer el Evangelio. Ese día, a partir de ese día, fui sellado con el Espíritu de Dios. Antes solo tenía teología, solo tenía teoría del Evangelio. Permite que las personas que últimamente se han enfurecido con nosotros porque no somos de la doctrina de ellos, se han enfurecido porque nosotros anunciamos que Jesús ya pagó la deuda y que la pagó perfectamente, y que ellos se enojan porque no lo pueden creer, dicen no, así no es. Permite que lo puedan creer. Nosotros estuvimos igual a ellos. Permite que lo puedan creer, y a medida que las personas de esa religión lo vayan creyendo, permite que aún ellos, dentro de su misma congregación, empiecen a anunciar el Evangelio. Se van a hacer expulsar, porque inevitablemente los que expulsan son los que quieren tener la razón, no los que tienen la verdad, los que quieren tener la razón. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Los que echan afuera son los que quieren tener la razón, no los que tienen la verdad, los que quieren tener la razón. Hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Nos vemos mañana por otro espacio de media hora. Hoy nos pasamos por otro espacio de media hora. Quién sabe si mañana tengamos otro invitado. Mañana nos damos cuenta. Nos vemos mañana. Mañana es Jason. Mañana no estoy yo. Mañana está Jason. Nos vemos mañana. Chao.